Hermanos, existe una obra literaria escrita en 1675, considerada después de la Biblia como el libro que más ha impactado el cristianismo de manera positiva, llamada El Progreso del Peregrino. Muchos de ustedes lo conocen. Escrito por el puritano John Bunyan. Y esta narra de manera alegórica el camino de un creyente llamado cristiano desde su ciudad natal, que se llamaba Ciudad de la Destrucción, hacia la ciudad celestial. Y en medio de este desgarrador viaje hasta la ciudad celestial, ocurre uno de los momentos más conmovedores de toda la historia, cuando Cristiano, agobiado por el peso de sus pecados y temores, que es representado en esta obra literaria con una mochila de piedras gigantes, finalmente encuentra alivio. Después de enfrentar numerosos obstáculos y tentaciones en su camino hacia la ciudad celestial, llega a un lugar llamado la cruz. Recuerden, es una alegoría. Y al tocar la cruz, siente un inmenso alivio y la pesada carga que llevaba sobre sus hombros se desparrama, se desvanece. Al dejar esta mochila de pecados a los pies de la cruz, Cristiano experimenta una liberación espiritual y un profundo gozo. Experimenta el gozo del perdón de sus pecados. Y eso es justamente lo que vamos a ver hoy. Un hombre que experimenta el gozo del perdón a través de la confesión de sus pecados. Por eso mi argumento para ustedes esta mañana es el siguiente. Confesar nuestros pecados a Dios es el camino que trae perdón y alegría. Lo repito, confesar nuestros pecados a Dios es el camino que trae perdón y alegría. Y mi bosquejo del sermón está dividido en 2 puntos. Punto número 1, confesar nuestros pecados a Dios trae perdón, desde el verso 1 al verso 5. Y el segundo punto, obedecer la palabra de Dios trae alegría, desde el verso 6 al verso 11. Así que sin más distracciones y dilaciones, vayamos a nuestro primer punto. Confesar nuestros pecados a Dios trae perdón. Y lo primero que quisiera decir de este salmo, antes de comenzar, que dice Salmo de David masquil. ¿Pero qué es un masquil? Bueno, esta palabra se podía traducir en el español como esto: un salmo didáctico, un salmo que te enseña, que es como un profesor enseñándote para lograr algo. Aquí David tiene el objetivo de enseñarlos algo, de pasar de una información, de un conocimiento a otro conocimiento. Este es un masquil. Así que vayamos al verso 1, el cual dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí vemos en el verso 1 que el salmista se declara a sí mismo como un hombre bienaventurado. Y esto podemos preguntar, qué bueno, pero ¿qué es un hombre bienaventurado? Un hombre bienaventurado es aquel que es verdaderamente feliz, que es completo, que tiene una plenitud, que no le falta absolutamente nada. Es feliz, pero ¿por qué es feliz? Porque es un hombre a quien Jehová ha perdonado su pecado, ha perdonado su transgresión, ha perdonado su maldad. Es como decir, sabiendo esto, yo soy un hombre muy feliz porque que Jehová ha perdonado mi pecado. Absolutamente, esa enemistad que había contra Dios ha sido perdonada. Yo soy un hombre pleno, yo soy un hombre feliz. El principal problema del hombre ha sido eliminado. Ya tengo paz para con Dios. Y eso produce en mí plenitud, felicidad, sabiendo que si no había un cambio en mí, yo iba directamente al infierno. Eso es lo que está reflexionando David. Yo soy un hombre bienaventurado, soy feliz. Y tanto así que lo dice en el verso 2.
Una vez más, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Saben qué? Yo soy tan feliz que tengo que repetirlo en un verso de poema, que las repeticiones son importantes. Yo soy muy feliz porque Jehová no me culpa de mi pecado. Y esto no quiere decir que no sea culpable, sino que no tiene reservas en reconocer el mal que hay en él. En otras palabras, feliz aquel hombre a quien Dios declara inocente de su pecado, aquel hombre que ha pecado y se reconoce como pecador delante de Dios. Este perdón, David lo sabe, que no se ha ganado a través de las buenas obras, porque no tiene ninguna agradable a Dios. David no dice tampoco en el texto que deba esforzarse o ganarse por sus propios méritos la salvación, porque el perdón no se puede ganar. El perdón solo se puede otorgar, y el único que otorga el perdón es Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Tanto así que le llegaron a preguntar a Lutero que cuál era su salmo favorito, y él contestó, el Salmo Paulino. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace Pablo es citar a este salmo diciendo cómo David obtuvo su salvación. Básicamente está citando Romanos 4, versículos 7 al 8. Y dice que Dios declara justos sin pecado, justos, justificados, basándose únicamente en la obra que ha recibido por medio de Cristo. Cuando él cree en Cristo, cuando cada creyente cree en Cristo, su justicia, como lo vimos en la clase, ¿se acuerdan? Su justicia pasa a él y su injusticia la abraza Cristo y muere por él. Entonces David lo que está diciendo es esto, no es por obras, es por la justicia de otro, que yo soy perdonado, yo soy absolutamente feliz. Así que, sabiendo esto, mi hermano, me gustaría recordarte algo, que si tú te has arrepentido de tus pecados contra el Dios de los cielos y has creído por medio de la fe en Jesucristo, y que Él pagó por tus transgresiones, que Él cubrió tu pecado, que pagó por tu iniquidad a través de la muerte en la cruz, quiero decirte algo y escúchalo bien. La palabra de Dios describe de ti y de mí que tú eres bienaventurado, que tú eres verdaderamente feliz, porque a través del arrepentimiento de tus pecados y confiar en Cristo como Salvador, te has trasladado desde las tinieblas a la luz admirable. Nosotros tenemos que decir junto con David, yo soy bienaventurado, yo soy plenamente feliz. Soy un hombre feliz por medio del Evangelio. ¿Qué descripción de David? Verso 1, el verso 2 puede decir, ya entiendo. Claro que eres un hombre bienaventurado. Lo que no podía ser pagado, lo pagó Cristo en tu lugar. Así que ya sabemos por qué cuando leemos esto aquí, ya sabemos cuál es la base de la felicidad de David. Pero imaginémonos que solo tengamos esta parte de la historia. Hablo del verso 1 al verso 2, que no conozcamos el resto del Salmo. Y alguien, vamos a suponer que sea un joven se acerca al rey David, ¿recuerdas un salmo? Se acerca al rey David y el rey David sentado con su arpa, haciendo un salmo, componiendo, y ese joven se acerca al rey David y le dice, rey David, ¿tú eres el que hiciste el Salmo 32? Sí, soy yo. ¿Eres ese hombre bienaventurado que completamente feliz, que Dios le pagó absolutamente todos tus pecados, sus pecados? Sí, soy yo. Oh, ¿eres aquel que Dios dice que tienes un corazón conforme al de Él? Sí, hijo, soy yo. ¡Wow! Qué privilegio conocer a un hombre como tú, que tu fe ha sido siempre intacta, que siempre has tenido una relación perfecta con Dios. Qué privilegio en conocer por fin al rey David. Y el rey David conoce, ya va, un momento. Yo soy un hombre plenamente feliz.
Soy un hombre que Dios le ha perdonado absolutamente todos los pecados. Pero te digo algo, no siempre experimenté este gozo. Para mi vergüenza lo confieso, aún siendo creyente, yo encubrí mi pecado. Y esto trajo consecuencias profundas a mi vida. Entonces vemos que realmente este Salmo 32 es como decir, una antelación, como alguien que dice, wow, ¿esa fue tu vida? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a ser un hombre tan feliz, David? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, te voy a contar mi historia. Vayamos al verso 3. ¿Cuál fue la que tú experimentaste para llegar a ser un hombre feliz? Bueno, llegó un momento que mi pecado me asediaba y no lo confesé. Pero en palabras de David, verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y aquí habla de la totalidad del día de 24 horas. David experimentó sequedad, deterioro no solamente de su alma por no confesar su pecado, sino también de su cuerpo físico. El puritano Alexander Carmichael dice lo siguiente: la idea del texto original en hebreo no solo muestra a un David llorando por su pecado, sino la idea de alguien que escapa al desierto solitario para dar rienda suelta a su dolor contenido gritando a todo pulmón. De hecho, esa palabra se podía traducir en el español. Está rugiendo por las consecuencias del pecado. Y él quiere ir a un desierto porque quiere deshogarse. El pecado que él estaba cometiendo, que estaba encubriendo, le estaba produciendo dolor absoluto, que no quería que nadie estuviera rodeado. Por no confesar su pecado, él estaba siendo aplastado por la mano de Dios. Y esto producía en él rugidos, un clamor, un gemido día tras día, día tras día. Cuando los creyentes no confesamos nuestros pecados, experimentamos en nuestra vida una serie de males. No dormimos bien, estamos cansados, de mal humor, todo nos irrita, el mundo es nuestro enemigo, pero también hay dolor. Mucho dolor. También hay conciencia de pecado y terror al juicio que quebranta por completo el corazón del verdadero penitente, del verdadero creyente, dejándolo endeble y desvalido. Esa idea de que, bueno, si yo no confío en mi pecado, no me va a pasar nada. Hermanos, aquí tenemos la oportunidad de observar a través de lo que Dios dice, cómo transparenta lo que ocurre cuando un creyente no confiesa su pecado a Dios. Y lo primero que dice David: gemí a causa del dolor. Me duele haber pecado, me duele haber pecado y no confesar mi pecado. Sigue diciendo el verso 4. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Entonces el salmista está experimentando el castigo o el peso de Dios sobre él como resultado de no confesar su pecado. Dios mismo nos disciplina y podemos reconocer que muchas de nuestras disciplinas también vienen en forma de enfermedades, malestares físicos, consecuencias familiares, crisis financieras, crisis relacionales. Y quiero aclarar, no todas las consecuencias del pecado son enfermedades, o sea, no todas las enfermedades son consecuencia del pecado, pero hay enfermedades que vienen como consecuencia del pecado. Spurgeon lo decía de esta manera: si el dedo de Dios basta como para aplastarnos, imagínense la mano. Imagínense esa ilustración. Porque sabemos que Dios soberano, esa mano de Dios, que es la que sostiene el universo y es como si nada,
está aplastando a sus hijos para que se arrepientan y su peso está sobre ellos. Él no está hablando de incrédulos, está hablando de creyentes. La mano, la que sostiene el universo, cual estamos confiados que mañana va a salir el sol, que gobierna absolutamente todas las cosas, está aplastando a uno de sus hijos porque no confiesa su pecado. Sigue diciendo Spurgeon: el hombre que vive bajo los terrores de su conciencia tiene poco descanso, ni de día ni de noche. Porque los pensamientos sombríos y acusatorios que acumula a lo largo del día lo acosan por la noche en el dormitorio como si fueran demonios. ¿Se imaginan eso? Un viejo puritano decía: no confesar tus pecados genera un peso en ti, peso tal que es parecido al dios pagano Atlas. Si algunos no lo conocen, ese es un dios que tuvo como castigo poner sobre su espalda tenía el peso del mundo. Imagínense eso. Más que el mundo, porque el que creó el mundo tiene la mano sobre ti y sobre mí si nosotros no confesamos nuestro pecado. Y esto parecía ahí, pero ya va. ¿Dios no me ama? Sí. Te ama tanto que no va a permitir que prosperes en ningún tipo de pecado, ni hoy ni mañana. Si tú eres un hijo de Dios, si somos hijos de Dios y no confesamos nuestro pecado, la mano del Dios Altísimo, omnipresente, Él está aplastándote. Decía alguien que David sentía el peso de la mano del Señor como si estuviese oprimiendo sus pulmones sin dejarlo respirar. Alguien decía: cuando las ovejas se desvían, Dios suelta al perro para traerlas de nuevo. Y sabemos que el perro ovejero muerde incluso los tobillos de las ovejas para hacerlas volver. Causa dolor por su bien. Sigue diciendo: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y como saben, en Israel, sequedades de verano era, imagínense un verano en el desierto. Mi verdor, algún momento tuvo un verdor, una comunión real con Dios, ahora se han vuelto en sequedades de verano. Se secó la savia de su alma. Su cuerpo parecía haber sido despojado de sus fluidos vitales. El aceite de la lámpara de su vida se estaba agotando, y la llama parpadeaba, probablemente pronto a extinguirse. Qué terrible para los creyentes, para los cristianos, las consecuencias de no confesar sus pecados a Dios. Qué terribles consecuencias. Al que Dios toma por hijo, lo disciplina. Porque lo odia, lo ama. Lo ama. Y Él nos ama tanto que si no confesamos nuestros pecados, su mano amorosa va a estar aplastándonos hasta que reaccionemos. Experimentaremos el amor de la mano pesada de Dios. Pero ¿qué hizo David cuando sufrió por no confesar su pecado? Verso 5. Mi pecado, wow, por fin. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ese selat que se ven ahí es: medita en esto. Tómate un tiempo para meditar, para pensar lo que está diciendo. Después de las consecuencias de no confesar mi pecado, fui a confesarlo. David llegó a un punto donde todos deberíamos llegar, donde no debe haber reservas para venir a Dios y confesar nuestros pecados.
Juan 1:8, si alguno dice que no tiene pecado, está siendo Dios mentiroso. ¿Qué quiere decir? Que todos los cristianos aún pecamos. Todos los cristianos, hermano, pero yo no peco. Estás haciendo a Dios mentiroso. Tú pecas, pero Dios ha diseñado de una manera que cuando peques, vengas a Él y confiesas tus pecados. Confesemos nuestros pecados a Dios. Y esta porción de la Escritura es para mucho beneficio de nosotros. Porque debería motivarnos a confesar nuestro pecado. Así que, mi hermano, mi hermana, si estás lidiando con algún pecado oculto que no quieres soltar, confiesa ese pecado que te está destruyendo. Confiesa ese pecado que te está dejando solo. Confiesa ese pecado que te tiene en una prisión, que te tiene seco, que tu savia se ha secado, que la mano de Dios está sobre ti. Confiesa ese pecado, porque si pretendemos ser perdonados, debemos reconocer nuestra culpa, ya que si no lo hacemos por orgullo, estarías aumentando pecado sobre pecado. Y mereceríamos el doble castigo, o sea, el doble de peso de la mano de Dios, si eso fuese posible. Y alguien podría decir, mi hermano, yo le he pedido mucho perdón al Señor por determinado y específico pecado, y aún sigo pecando. Yo estoy seguro de que Dios ya no me va a perdonar más. Yo he sido reincidente. No me quiero acercar más a Dios. Él ya no puede perdonarme. Yo quiero recordarte algo. En Mateo 18, 21 al 22 dice, entonces se le acercó Pedro, el apóstol Pedro, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Según el contexto histórico, los buenos fariseos, los buenos judíos perdonaban 2. Y aquí dice, hasta 7, mira, yo tengo más misericordia que los judíos. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro probablemente estaba pensando que estaba siendo generoso. ¡Wow! ¡Qué generoso soy! Pero Cristo desafió las reglas de la economía de gracia sugerida por Pedro, diciendo que el perdón realmente es infinito para aquellos que realmente lo estás buscando. Así que el que cree o el que entiende que no puede seguir siendo cristiano, que ya Dios no te va a perdonar por determinado pecado, es falso. Eso no está en la Escritura. Quizás eso lo está poniendo Satanás o el mundo en tu mente. El pecado es infinito. ¿Saben por qué? Porque la gracia es infinita. Hay perdón continuo, nunca se acaba. Spurgeon decía que la gracia del Señor es como un río de agua viva que no deja de fluir. Ven, toma y bebe, ven, toma y bebe. Esto es posible, este perdón constante es posible solo por la gracia infinita de Dios que hace posible a través de la sangre de Cristo en la cruz. Por el poder perdonador de Cristo, podemos siempre ser hechos limpios después de pecar si humildemente deseamos el perdón. Así que, mi hermano, ve a Dios, arrepiéntete de tu pecado, restaura la relación paternal con Él, ve a Dios, a ese lugar donde nos apunta el salmista. Verso 5 de nuevo, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Otra vez, medita en esto, Selah. E inmediatamente que David confesó al instante, Dios los perdonó. Y es increíble esto, porque ¿qué dice el texto?
Señor, confesé mi pecado y tú perdonarás en un futuro mi pecado. Me perdonaste. Dios no es como nuestros gobiernos, con un sistema burocrático. Bueno, pon el papel de perdón y a ver si te sale. No. Tú me perdonaste. Es increíble, pero Dios está más dispuesto a perdonar que nosotros venir a confesar nuestros pecados. Dios está más dispuesto a perdonar hoy que nosotros de ir a pedir perdón por nuestros pecados. Y esto es un motivo de esperanza para cada uno de nosotros, porque Dios es fiel. Santiago dice que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Podemos venir a Dios y confesar nuestros pecados, como dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la razón por la que nosotros podemos venir aún con más audacia y prontitud que David es porque podemos mirar el pasado y porque cada uno de nosotros, de nuestros pecados, han sido puestos sobre nuestro Señor Jesucristo. Cada una de nuestras culpas, transgresiones, maldades han sido pagadas por la sangre en la cruz. David, como todos los santos en el Antiguo Testamento, ponían su mirada en el futuro Mesías que ha de venir. Yo creo en ese futuro Mesías. Pero nosotros miramos al pasado y estamos seguros que tenemos la certeza de nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó también para limpiarnos de toda maldad. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hemos sido salvados solo por gracia. Aquellos apuntaban a Cristo, al Mesías que había de venir. Y Dios lo contaba por fe. Y nosotros apuntamos al pasado, al Cristo que vino. Ven, confiesa tu pecado, cristiano. Dios sigue perdonándote hoy. Y también vengan incluso aquellos que están muertos espiritualmente, que son enemigos de Dios. Vengan, confiesen sus pecados y arrepiéntanse. Porque nuestro Dios, ¿saben qué? Es un Dios perdonador. Amén. Aquellos que son enemigos de Dios, vengan, arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Vengan, vengan. No desaprovechen la oportunidad. Vengan mientras Dios pueda ser hallado. Vengan, no endurezcan su corazón. Arrepiéntanse. Amén. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Obedecer la palabra de Dios ahora trae alegría en el salmista. Dice el verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a esta. Así que debido a la maravillosa experiencia, que valga la redundancia, experimentó el salmista hasta el verso 5, explica cómo recibió ese perdón. Él anuncia que esto mismo puede experimentar todo santo que se acerque a Dios orando y confesando sus pecados mientras pueda ser hallado. No pospongas tu arrepentimiento, podríamos decir. Bueno, yo soy cristiano, yo entiendo que hago mal, pero estoy encadenado a este pecado. No puedo salir, me arrepiento mañana. Alguien decía que la voluntad de Dios es hoy y la de Satanás mañana. Así que ven hoy y arrepiente de tus pecados para que vuelva esa relación profunda con tu Creador. El mismo Dios que ponía su mano y agravaba la situación cuando se negaba a confesar su pecado, es el mismo Dios que ahora da un lugar de seguridad en medio de la angustia. Decía John Pratt que en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Quiere decir que el creyente podrá estar con el agua en el cuello, pero no será arrastrado por las inundaciones. Porque Dios le pone el límite, estas no llegarán a él. Así que si sientes que el agua te llegó al cuello
flota y déjate llevar porque Dios está en control. Dios está en control aún en la situación y las circunstancias más calamitosas que te puedas imaginar. Dios está en control. Aún las aguas te lleguen al cuello. Dios está en control. Y esto es por consecuencia de que confesaste tu pecado. Dios está protegiendo. Sigue diciendo en el verso 7. Tú eres mi refugio. Me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Tú eres mi refugio. Y es interesante, porque David no dice, tú eres un refugio, o tú eres un refugio entre muchos, o tú eres el refugio. No, él dice, tú eres mi refugio, mío, mío. Mira cómo ahora alguien que estaba seco, ahora confesó sus pecados y ahora puede tener la certeza de que Dios, su mano no está sobre mí, sino que ahora me guardas, me proteges. Tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio, no otro, tú. El mismo Dios de esa mano gigantesca, del que pone la presión a sus santos, el que sostiene el universo, es el refugio de un hombre o una mujer tan pequeño como nosotros. Qué grande es ese refugio. Él es mío, exclama, pues he abrazado plenamente la oferta de la salvación. Me ha acercado a Él personalmente, yo mismo como pecador, es como si estuviese diciendo David, y me he cobijado bajo el amor y el refugio de su compasión. Me he cobijado bajo sus alas. Tú eres mi refugio. Verso 8 al 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que puedes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Dios está diciendo, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. En otra traducción dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Y hermanos, la idea de aquí es la siguiente. Es como si el instructor, que en este caso es Dios, le dice, ese es el camino. Ese es el camino. Pero tengo miedo. Yo pondré tus ojos sobre mí. Yo no sé si a ustedes le pasaron, pero cuando yo estaba muy pequeño y cuando tenía miedo de cruzar ciertas zonas que estaban en oscuridad o que entendía yo como era muy pequeño que era una zona de peligro, yo le decía a mi mamá o a mi papá, no quiero ir para allá, me da miedo. Tranquilo, yo te estoy mirando. Ese es el camino, yo te estoy mirando. Y yo cada vez que daba un paso, yo decía, tengo miedo. Y volteaba, me están protegiendo. Eso es lo que dice el Señor aquí. Yo te guiaré y te estaré mirando, te estaré protegiendo constantemente. Yo te estoy diciendo el camino que debe de seguir. ¿Y quién me protege? Nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos. Él me está mirando. ¡Qué protección! Decía Spurgeon que no seáis como un caballo o como un mulo sin entendimiento. Lo que quiere decir, no seas como bestia. Él sigue diciendo, es muy de lamentar que con tanta frecuencia antes de obedecer, y yo creo que esto nos describe a todos, necesitamos ser castigados severamente como una bestia. Y no quisiéramos que esta palabra nos describiera, pero muchas veces es así. Lo voy a repetir. Es muy de lamentar que con tanta frecuencia antes de obedecer necesitamos ser castigados severamente como una bestia. Y él dice de manera muy poética, y yo creo que encuadra bien aquí porque estamos leyendo una poesía, el Salmo. Él dice, deberíamos ser cual pluma flotando en el viento y movernos con la agilidad al soplo del Espíritu Santo.
deberíamos ver toda la palabra de Dios y decir sí, amén. Como un soplo del Espíritu Santo hacia nos dirija a Él, a hacer la voluntad del Señor, debería decirnos, yo me voy hacia allá. Es lo mejor. Yo me deleito en la voluntad de mi Padre. Mande y yo obedezco. Sí y amén. Pero sigue diciendo Spurgeon, pero en vez de ser como una pluma, somos como pesados troncos, incapaces de movernos de un lugar, aun cuando el mismísimo cielo se abriera ante nuestros propios ojos. No seamos como los mulos o como los caballos. Si algo dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos que hacer, mis hermanos, hagámoslo, porque no hacerlo es pecado. Y una vez más, si es pecado y no lo confesamos, vuelve otra vez el pecado a lidiar en nuestro corazón. No seamos así. Por eso, Masquil, ¿se acuerdan? Es un salmo didáctico. Ustedes necesitan, hablando de los creyentes, necesitan aprender todo esto para vivir de esta manera. ¿Quieren experimentar un gozo de una relación profunda con Dios? Arrepintámonos de nuestros pecados constantemente. Amén. Seamos entendidos. Verso 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Cuando David cayó en su pecado, supo por un tiempo cómo era vivir como un impío y sus consecuencias. Y él está convencido que el camino de los impíos está lleno de dolor. El camino de pecar y no confesar sus pecados es como el camino de los impíos. Y este lleva mucho, pero mucho dolor. Y lo vimos de una manera más profunda, porque le llaman el Salmo paralelo, el Salmo 51 que leyó mi hermano diácono Luis Michelena. El dolor que sentía por haber pecado contra Dios. Contra ti he pecado. Por favor, Dios, límpiame más y más y seré más blanco que la nieve, pero contra ti he pecado. Mis huesos envejecieron. Mis piernas temblaron. Mi familia fue destruida por esa consecuencia de ese pecado. Porque eso fue lo que pasó con David. Trajo consecuencias. Pero aquellos que confiesan sus pecados a Dios y esperan en Él, le rodeará las misericordias. Hermanos, realmente este texto no es difícil de entender. Yo creo que la mayoría que lo han leído lo han entendido, igual que el Salmo 51. La cuestión es que nuestro corazón es tan malo y a veces nos alejamos tanto de Dios que nos convertimos, como yo diría, como Calvino lo decía, somos una máquina, nuestro corazón, una máquina de crear ídolos. Yo sumaría algo ahí. Nuestro corazón es una máquina de guardar pecados y no confesarlos. Pero aquellos que confiesan sus pecados y esperan en Él, les rodeará las misericordias. Vemos la consecuencia de toda la caída de David. ¿Recuerdan al chico al que le estaba diciendo, pero cuéntame, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo llegaste a ser bienaventurado y bendecido? Dios me humilló. Dios me aplastó con su mano amorosa. Dios me llevó a confesar. Y todo eso llevó a una cosa. Verso 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermanos, después de haber visto el camino que Dios nos ha mostrado, terminamos como este salmo, como empezamos, con gozo y alegría. Con gozo y alegría, David invita a los justos, aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo, a gozarse y alegrarse, a expresar alegría y a cantar en euforia en Jehová, quienes le ha perdonado su pecado y les ha cuidado.
Obedecer a Dios trae alegría. Gócense ahora los santos, ustedes, los justificados por la sangre de Cristo, por ese Mesías que había de venir. Justificados, alégrense. Ya no tienen guerra con Dios, ahora tienen paz para con Dios. Y esto quiere decir que cada uno de los pecados que tú y yo podemos cometer pueden ser limpiados una y otra vez, una y otra vez. Pero para eso tenemos que confesarnos. Y es increíble y maravilloso, porque lo que vemos aquí en realidad es que Dios mismo es quien nos guía al arrepentimiento. Y después de eso es quien nos dice o quien nos lleva a confesar nuestros pecados. Es Dios quien nos perdona y nos llama inocentes, y es Dios quien nos da la alegría. ¿Es un Señor lleno de gracia y misericordia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y recuerden el argumento. Confesar nuestros pecados a Dios es el camino que trae perdón y alegría. Y ahora la pregunta abierta. ¿Qué pecado estás albergando en tu corazón que no quieres confesar? Ven y confiésalo, no nosotros, sino a Dios. Porque ahora, si no lo sabías, estás informado, si eres un hijo de Dios, las consecuencias que el pecado va a traer en tu vida. Pero esas consecuencias, aún la mano poderosa de Dios sobre ti, es un regalo de Dios. Él va a destruir las fortalezas, Él va a destruir absolutamente todo lo que tienes rodeado, delante de ti, detrás de ti, aquello que estás albergando tu pecado, aquello que dice que jamás me van a descubrir en mi pecado, Dios lo va a sacar a la luz. Y recuerdan ese verso 5, pareciese que Dios está más presto a perdonar que nosotros a confesarnos. Que eso no sea nuestra descripción. Ve, confesemos nuestros pecados al Señor y restauremos la relación paternal con Él. Una vez más lo recuerdo. Confesar nuestros pecados a Dios es el camino que trae perdón y alegría. Hermanos, vayan una y otra vez a la fuente de gracia y pidan perdón por su pecado a Dios. No sean como el mulo ni el caballo. No seamos como bestias. Prestemos atención a Dios. Él puede restaurar plenamente. Tú quieres vivir la misma experiencia que vivió el salmista David en el verso 1, el verso 2 y el verso 11. Gozaos de Jehová. Eso se logra a través de la confesión de tu pecado a Dios. Dios te está mirando. Y no hay paredes o cortinas oscuras que Él no haya visto que has pecado. Así que ven, confiesa al Señor tu pecado y restaura tu relación paternal. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Confesaré que he pecado contra el cielo y contra mi padre. Y apenas el padre pródigo, porque tenía que llamarse así, vio al hijo, fue a él y lo abrazó. Dios no es un Dios que está esperando que te equivoques para condenarte o para tratarte mal. Dios es un Padre que está esperando que te arrepientas constantemente. Él quiere tener una relación profunda contigo. ¿Y saben por qué lo digo? Porque mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí para tener una relación profunda con nosotros. Recuerda el Evangelio, la sangre que fue derramada por ti. No juegues con tu pecado, confiésalo. Oremos. Señor Padre, ciertamente esto es una palabra de dádiva para nosotros. Gracias por enseñarnos que incluso como creyentes podemos pecar, y si no confesamos ese pecado, tu mano poderosa caerá sobre ti, sobre nosotros, pero esta mano nos llevará a confesar
nuestros pecados, para poder restaurar nuestra relación contigo. Gracias por entender este mensaje. Ahora, Dios, ayúdanos a vivirlo. Danos de tu poder, danos de tu gracia, que esta sea una verdad que no olvidemos nunca, que podemos ir constantemente a esa fuente inagotable de gracia y podemos ser restaurados. Eres como el Padre pródigo que está esperando que nosotros nos arrepintamos para abrazarnos una vez más. Gracias, Señor, por estas verdades. Te damos gracias. Nuestra alma se regocija. Bienaventurados somos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.